Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Quiero hoy compartirles de la palabra de Dios y quiero hablarles de algo muy importante que es que usted es una respuesta del cielo para la tierra. Amén. El día miércoles, aquellos que pudieron estar, yo le hablaba y ayer en la reunión de jóvenes le comentaba un poco a los jóvenes también. Y hablé del Valle de los Huesos Secos. ¿Cuántos se acuerdan de esa enseñanza? ¿Amén? ¿Se acuerdan de la enseñanza? Que formaba o nos hablaba o Dios le mostraba a Ezequiel un ámbito en donde en los cielos había un valle de huesos secos, pero que en la tierra eso representaba a su pueblo, a Israel, representaba a una nación que en lo natural decía vamos a ser destruidos, que en lo natural decía nos va a ir mal, que en lo natural decía nuestros huesos se han secado. En cierta manera había una nación que estaba siendo oprimida, había un pueblo que estaba siendo oprimido, había un pueblo que había perdido las esperanzas de soñar, había un pueblo que había perdido la fuerza, ¿no es cierto?, para seguir adelante. Entonces a Dios se le ocurre, ponelo hijo, a Dios se le ocurre tomar al profeta Ezequiel y llevarlo al cielo, a llevarlo al ámbito espiritual y mostrarle por qué causa el pueblo se sentía de esa manera. Y la causa por qué el pueblo se sentía de esa manera era porque en lo espiritual esas personas no existían. En lo espiritual ese pueblo simplemente era un cementerio, era un valle de huesos secos que nada producían, que no podían afectar el ámbito espiritual y por lo tanto toda oración, toda prédica o toda súplica o toda petición al cielo no llegaba. Algo que hay que entender, algo que usted y yo tenemos que comprender, es que Dios nos diseñó, como le decía el día miércoles, para operar en los dos ámbitos. Nos enseñó para operar en el ámbito espiritual y en el ámbito natural. Él nos diseñó para que desde lo espiritual afectemos lo natural. ¿Y cuál es el problema? Que muchas veces queremos ganar las batallas, que muchas veces queremos lograr cambios tan solo operando en lo natural. A veces usted no se ha encontrado con que le ha hablado a una persona que tal vez está en vicio y usted le lleva una buena palabra, usted le da buenos consejos, usted tal vez ahí lo cuida todo, pero esa persona no logra salir de ese ámbito. Usted ve que la persona no es que no lo intenta, sino que con el esfuerzo tarde o temprano vuelve a quedar en el mismo lugar. Y usted dice, yo no sé qué pasa, si yo le hablé de Dios, si yo le hablé del Evangelio, si yo le hablé de lo que sé, si yo en cierta manera hasta le di buen consejo y la persona entiende que eso lo está llevando a la destrucción de su salud, de su vida, de su economía, pero la persona no sale. Y es por causa de que todo comienza siempre en el ámbito espiritual, para que usted vea resultados en el ámbito natural en el que estamos viviendo hoy en día, tendrá que operar y tendrá que vencer en el ámbito espiritual. Por eso usted ve que muchas personas dicen hay batallas que se ganan de rodillas o hay batallas que se ganan en la oración. En realidad sí es cierto, pero es mucho más allá. Es una oración activada de un guerrero que está en lo espiritual posicionado en lo correcto. Ezequiel 37, para aquellos que no tuvieron, para que después lo puedan ver en la casa, hablaba de que Ezequiel, luego de profetizar sobre ese valle, se comenzó a levantar una multitud, se comenzó a levantar y él se dio cuenta que eran hombres, que eran mujeres, que en cierta manera cobraron carne, hueso, piel y volvieron a tener la forma humana, pero todavía permanecían inmóviles, todavía permanecían muertos. Y Dios le dice, ahora háblale, profetízale al Espíritu Santo que venga de los cuatro vientos y que sople sobre estos muertos y estos muertos vivirán. Entonces,
Dios nos viene hablando de que usted y yo tenemos que estar vivos en el ámbito espiritual para luego poder afectar el ámbito natural. Hoy en día todos podemos vernos, obviamente estamos en este lugar porque hemos tenido vida, porque tenemos salud, porque Dios nos permitió estar, pero ¿cómo estamos en el ámbito espiritual? ¿Cómo estamos en el ámbito espiritual? ¿Estamos realmente levantados como ese ejército que levantó o que terminó viendo Ezequiel? Dice, y cuando el Espíritu terminó de darle vida, vi que era un ejército, no era gente común y corriente, era un ejército, diga conmigo, era un ejército. Era un ejército de guerreros, dice, que ya estaban dispuestos para batallar. Y una vez que Dios sanó, restauró esa parte espiritual, le dijo a Ezequiel, bueno, ahora ve y dile a mi pueblo, y diles a mi pueblo que ellos están pensando que van a ser destruidos, que ellos están pensando que sus huesos se secaron, que ellos están pensando que no hay más esperanza, pero vive Jehová, que yo lo establezco en la tierra de que le he hablado. Vive Jehová, que nadie lo podrá arrebatar de mi mano. Vive Jehová, que lograrán el objetivo por el cual yo lo envié a la tierra. Entonces, siempre Dios comienza una restauración primeramente en el ámbito espiritual. Muchas veces nosotros queremos comenzar sobre nuestra vida, sobre la vida de nuestros seres queridos, que Dios haga algo en lo natural, pero no nos damos cuenta que tenemos que ir a lo espiritual, posicionarnos, asegurarnos de nosotros estar afectando ese ámbito natural, de estar vivo, presente en ese ámbito para luego poder soltar la palabra, la instrucción que Dios nos está mandando a hacer, y tarde o temprano esos huesos que tal vez hoy representan tu economía, tu familia, tu salud, no sé, eso que se está muriendo en el ámbito espiritual, recobrará vida y el Espíritu vendrá a habitar sobre ello. Y entonces sí, luego podrás ir a hablarle a esa persona y esa persona será impactada por lo que le digas. ¿Por qué? Porque en lo espiritual ya Dios lo vivificó, porque en lo espiritual Dios ya lo hizo nacer de nuevo, porque en lo espiritual Dios ya lo restauró. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, con este breve resumen rápido, yo quiero hablarles, voy a tomar San Juan capítulo 7, 45, si quieren anotarlo, y después voy a tomar el libro de Jueces, la historia de Sansón. La palabra de Dios dice así en el día de hoy, San Juan capítulo 7, versículo 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso han creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y Nicodemo le dijo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Mas los fariseos respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve de que de Galilea nunca se ha levantado algo bueno. Diga conmigo, nunca se ha levantado algo bueno. Y Dios me daba esta palabra y me ponía a meditar. Y me ponía a pensar de cómo la gente muchas veces juzga según sus parámetros a las personas y dice, de esta familia no puede salir nada bueno. De esta ciudad, mire, como pastor hemos escuchado hablar tan mal de Plotier, incluso a hijos de Dios, diciendo, no, es la cultura que está sobre Plotier, es que en Plotier la gente es muy cerrada, es que en Plotier la gente es muy cuadrada. Y yo le digo, wow, ¿saben qué? Yo sigo amando esta tierra, yo sigo amando, pero porque cuando hablan de Plotier no están hablando solo de la tierra, están hablando de usted y de mí. Muchos pueden decir, el pastor vive en Neuquén, pero nosotros amamos esta tierra, anduvimos en nuestra juventud por esta tierra, fuimos comisionados a esta tierra, pero ¿saben qué? Cuando Dios me daba esta palabra, me acordaba de esas voces que a veces, incluso de personas, de hijos de Dios, de conocer a Dios, que dicen, de Plotier no puede salir nada bueno. Era lo que Dios me llevaba al espíritu, de que muchos están diciendo, de MCA no puede salir nada bueno, que de tu familia no puede salir nada bueno. Y ¿saben qué interesante esto? Porque ellos juzgaban, y acá estaban hablando de Jesucristo,
Dice que los fariseos les molestaba tanto la prédica y la enseñanza de Jesucristo. A los fariseos, a los hombres de la ley, al pueblo en general, a los gobernantes de ese tiempo, les molestaba tanto Jesucristo, porque llevaba a la gente a cambiar de pensamiento, porque llevaba a la gente a establecerse como ese guerrero que hablaba recién en el ámbito espiritual, porque le decía a la gente el reino se ha acercado, y eso molestaba a los gobernantes del tiempo porque decían de qué reino habla, de qué reino está hablando, y no comprendían el mensaje de Jesús, y entonces buscaban siempre una ocasión para aprenderle, para ponerle preso, para juzgarlo, para desbaratar o incriminar su ministerio, para en cierta manera desacreditar lo que Jesús hacía. Entonces, en un momento mandaron a alguaciles, mandaron, digamos, a la policía, por así quiere llamarlo usted, a que lo detuvieran a Jesucristo en el templo y lo trajera. Pero esto dice que alguaciles que cuando fueron a ver a Jesús, lo encontraron predicando y lo encontraron siguiendo a tal punto que fueron impactados por la prédica. Y dijeron, ¿saben qué? No lo pudimos traer porque jamás un hombre ha hablado de esa manera, jamás un hombre ha tenido esa sabiduría. Nos encontramos con algo totalmente distinto de lo que ustedes han hablado. Nos encontramos, la verdad, que ustedes decían que esta era una revolución, y entendimos que esta era una revolución totalmente distinta a lo que ustedes enseñan, totalmente distinta a la que estamos acostumbrados a oír de ustedes. ¿Por qué? Porque los alguaciles eran soldados del templo, los alguaciles eran guardias, no eran romanos, sino eran judíos, estaban allí al servicio de los ministros, de los sacerdotes que estaban en el templo que había creado Salomón o que había levantado Herodes en ese tiempo. Era en el templo de Dios donde estaban. Y se encontraban con esto. Y fíjense en esto, qué interesante. La gente o estos fariseos y estos gobernantes, cuando escuchan impactado el alguacil, dice, ¿qué? ¿Ustedes también cayeron en el engaño? ¿Ustedes también han creído el mensaje de estos locos? ¿Ustedes también ahora se volvieron evangélicos? ¿A cuántos no nos ha pasado eso? Que en cierta manera te juzgaron por seguir a Cristo, que en cierta manera hay familia que te juzga por venir a la iglesia, que en cierta manera hay familia que te critica o hasta se te burla, porque en cierta manera tenés costumbres distintas a las que ellos tienen. ¿Y saben qué? Algo que Dios nos enseña en esta mañana, que algo que esté aceptado por la mayoría no significa que eso sea verdad. Y ellos decían, ¿saben qué? ¿Cómo pueden creer? ¿Cómo pueden creer en este Jesucristo? ¿Cómo pueden creer en este engañador? ¿Acaso nosotros hemos creído? ¿Acaso vieron algunos de los gobernantes siguiendo a Jesucristo? ¿Y saben qué? Me impactaba mucho esto, porque en cierta manera hablaba de hombres que decían, solamente nosotros tenemos la verdad, solamente nosotros sabemos lo que te va a servir, solamente nosotros somos aquellos que te podemos guiar. Y le decían a los alguaciles, ¿saben qué? Si nosotros no creemos, si nosotros no lo validamos, Jesucristo no está validado. Si nosotros no le ponemos el sello, el ministerio de Jesús no está avalado. ¿Y saben qué? Nunca fue aceptado el ministerio de Jesucristo, pero Jesucristo se transformó en el Salvador de tu vida y en el de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Nunca fue aceptado Jesucristo, pero no había ningún fariseo colgado en la cruz muriendo por otro. Nunca vi un fariseo en cierta manera, o esos doctores de la ley que tanto juzgaban. ¿Por qué? Porque eran personas hipócritas, personas que buscaban en cierta manera beneficiarse, personas que en cierta manera buscaban el reconocimiento, personas que buscaban simplemente ser alabados, pero no les interesaba lo que el pueblo sufría, no les interesaba si el pueblo era enseñado, no les interesaba si el pueblo avanzaba. Y saben que en nuestra vida muchas veces nos hemos encontrado con esto. Antes nos encontrábamos con gente que no quería que tuvieras el conocimiento porque se tenía más conocimiento que él. Creía que vos lo ibas a pasar por arriba y era gente que te limitaba. Diga conmigo, gente que te limitaba. Diga conmigo fuerte, gente que te limitaba. ¿Y saben qué? Dios al hablarme de esto, yo comenzaba a preguntarle a Dios, comenzaba a orar en la madrugada y comenzaba a decirle, ¿cómo es esto? Muéstrame. Y ahí me hablaba en cierta manera de uno de los tantos que están en las Escrituras, el muy conocido Sansón, aquel que tenía una fuerza sobrenatural, aquel que había venido como una respuesta del cielo, aquel que vino como una respuesta por causa de una necesidad que había en la tierra. Y hoy yo te quiero hablar, y hoy yo te quiero posicionar, y hoy yo quiero que entienda que muchas veces
veces no vas a ser aceptado, que muchas veces tu mensaje no va a ser tomado, que muchas veces se te van a burlar, que muchas veces te van a criticar, pero no importa, sigue tu esencia, sigue lo que Dios ha hablado. ¿Por qué? Porque si vos te desenfocás, terminarás abortando el propósito que Dios puso en tu vida. ¿Cuánta gente, cuántos hijos, cuántas personas que en este tiempo están escuchando voces extrañas, voces que le están desenfocando, gente que se está yendo porque en cierta manera, todo lo aprueban y lo tenemos que hacer? ¿Saben qué? ¿A quién encuentro moviéndose de esa manera? Al mundo, al sistema caído. Hoy en día sabemos que en Argentina lamentablemente el aborto fue aprobado, el aborto tuvo una mayoría para llegar al Congreso y legalizarla, pero eso no significa que esté bien, eso no significa que en cierta manera lo tenés que tomar. Y usted dirá, pastor, sí, yo entiendo y no voy a tomar eso porque en cierta manera entiendo que está mal, pero ¿qué pasa cuando esto va a un engaño mayor? ¿Qué pasa cuando esto va a un nivel de manipulación mayor? Y Satanás te hace creer y Satanás te enrieda en cosas que porque aprueba la mayoría o porque lo aprobaron tales gobernantes o tales fariseos, en cierta manera tales personas que tienen un conocimiento un poco más que vos, lo tenés que creer a ciega, tenés que creerlo y decir, no, esto debe ser si ellos lo aprobaron. Es mentira que Jesús es rey, es mentira que Jesús existe, es mentira que Jesús salva, es mentira las palabras que Dios ha hecho sobre mi vida, es mentira, es mentira. ¿Y saben qué? Eso le pasó a Sansón. Sansón, en cierta manera, nace por una necesidad que tenía el pueblo de Israel. ¿Y saben de dónde nace Sansón? Y de su mamá, me dice mucho. Lógicamente, y de su papá. Pero nace de una mujer estéril. Nace de una mujer estéril. Qué interesante esto. ¿Saben qué? Yo encuentro que muchos hombres poderosos de Dios en las Escrituras vinieron de una tierra o de un vientre donde muchos decían, este no puede producir nada. Tenemos a un Samuel que nace de su mamá que lloraba y que tenía en cierta manera la esterilidad. Tenemos obviamente una promesa que le hacen a Abraham y Sara y nace un Isaac. Después Rebeca tenía el mismo problema y en cierta manera yo veía el operar de Dios y me encuentro con que Dios utiliza lo que en cierta manera el mundo cree que es un desecho. El mundo desecha lo estéril y dice, esta mujer, este varón en cierta manera no va a poder producir. Muchas veces hablamos de un vientre natural, pero también ¿qué pasa con el vientre espiritual? Mucha gente ha dicho, esta familia, ¿sabe qué es? Tiene una historia terrible. Tal vez viene de delincuencia, también viene de brujo, viene de hechicero, viene de un sistema tan ante Dios que nada bueno puede salir de esa familia. Y la gente a veces juzga, la gente establece, y la gente marca parámetros, pero ¿qué pasa? Cuando Dios saca tal vez a un evangelista tremendo de una familia de brujos, que lo ha hecho. ¿Qué pasa? Cuando de una ciudad menospreciada que dicen que es chiquitita, se transforma en un pueblo productivo, Dios lo ha hecho. ¿Qué pasa? Cuando de una familia que muchos no dan ni 2 pesos, Dios trabaja y en cierta manera provoca una respuesta que está necesitando la tierra. Y eso te quiero hablar en esta mañana y te vuelvo a decir, no escuche, no valide las voces que te desacreditan, no valide las voces que quieren desacreditar lo que Dios ha hablado acerca de tu vida. No quieras gustarle o agradarle a todos, porque en cierta manera yo me encuentro que los hombres y mujeres más grandes siempre tuvieron en cierta manera la menor cantidad de amigos o los menos aliados. Jesús, el más grande de la historia, mucha gente lo seguía, pero Dios sabía, Jesús sabía que su corazón no estaban con él. Jesús a veces lo confrontaba y decía, ustedes vienen por los panes y los peces, pero no porque han creído en mí. Había multitudes que seguían a Jesús, pero cuando lo toman preso, ni los discípulos quedaron. Y esto es interesante, pero ¿saben qué? Ni todo eso marcó a Jesucristo para decir no vale la pena ni para morir de estos que me han dejado solo, sino que Él siguió adelante con su propósito. Y entonces, vamos a la historia de Sansón. Sansón, en cierta manera, usted la vaya a encontrar ahí en el libro de Jueces. En el libro de Jueces, capítulo 14, comienza la historia de Sansón. 13, disculpen, en adelante.
y dice lo siguiente: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Pero había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, al cual llamaban Manoa, y su mujer era estéril y nunca habían tenido hijos. Ahora, a esta mujer le apareció el ángel de Jehová. ¿A quién se le apareció el ángel de Jehová? A un estéril. A alguien que las demás personas decían, estos jamás van a tener descendencia. Saben que en el pueblo hebreo era muy importante tener descendencia. ¿Por qué? Porque si no el nombre era borrado de las tablas, era borrado de la genealogía. Por eso a tal punto que Dios establecía que si el hermano moría sin hijos, otro hermano tenía que tomar a esa mujer y darle hijos para que el nombre de su hermano no fuese borrado. Era muy importante. Entonces, ser estéril era una afrenta, era una vergüenza muy grande en el pueblo de Israel. Ser estéril, en cierta manera, llevaba el sinónimo de ser desechado. Ser estéril muchas veces representaba para el pueblo judío que había causa de pecado. ¿Y saben qué? Yo no encuentro que acá había causa de pecado, sino que encuentro que había causa de propósito. Y muchos tal vez a Manoa y a su mujer la criticaron. Seguramente en esas charlas que Manoa tenía con los otros hombres en la puerta donde se ponían los judíos, donde se juntaban los hombres a charlar la Torá, a conversar lo de Dios, seguramente muchos lo juzgaron a Manoa y le decían, seguramente si tu mujer es estéril habrá algún pecado oculto. Seguramente traes algo de familia, que puede ser, pero no era el caso de Manoa. Y por lo que yo veo y lo que hace Manoa y lo que hace su mujer, estaban cansados de esa etiqueta que la gente le había puesto. A tal punto que nunca igual se habían apartado de Dios, le seguían siendo fiel a Dios. Y en un momento dice que el ángel vino a esta mujer y le dice, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Mire, qué interesante esto. Primero vino este ángel y le dice a la mujer, yo conozco tu realidad. El ángel de Jehová que se presentó muchas veces en la antigüedad era la persona de Jesucristo, para que usted entienda. Y se le presenta y le dice, yo sé que tú eres estéril y que no tienes hijos. Pero hoy, en cierta manera, el ángel decía, hoy revierto ese decreto que está sobre ti. Y dice, concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios de su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Mire, la palabra nazareo, no nazareno, nazareo, era que significa apartado para Dios. Y de algo estéril, de algo que los demás pueden decir, mirá, en cierta manera de acá no sale nada bueno, como le decían a Jesús, este viene de Galilea puede salir algo bueno. Y en realidad ellos se jactaban de conocer las leyes, pero no entendían que José, el padre de Jesucristo, se fue a Nazaret en cumplimiento de una profecía. Todo lo que pasaba en la vida de Jesús fue cumplimiento de una profecía. Todo ya estaba marcado. ¿Y saben qué? Acá encuentro a Sansón, un niño que nace de una madre estéril, pero que era algo escogido y apartado para Dios. Di conmigo, Dios va a traer lo mejor y lo apartado y me lo va a hacer a dar a luz a través de mi vientre espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no te preocupes por lo que los demás digan. No te preocupes por ser aceptados. No te preocupes si los demás te critican. Mantente fiel a Dios, que tarde o temprano el ángel de Jehová vendrá y te dirá, llegó el tiempo de concebir. Eso escogido, eso apartado, eso especial, eso que yo ya había preparado de antes de la fundación del mundo y que traerá no tan solo una alegría a tu casa, no tan solo te quitará la afrenta, ya no te dirán la estéril, sino que traerá una solución a ese momento, a ese pueblo de Israel. ¿Cuántos de los que estamos acá, tal vez vamos a dar un hijo, tal vez en cierta manera vamos a dar a luz un proyecto, algo que Dios ya gestó y que traerá la solución, y que no tan solo te bendecirá a ti, no tan solo bendecirá a tu familia,
sino que también va a bendecir a Plotier. ¿Cuántos dicen amén? Entonces deja de escuchar. Acalla la voz. Mire, yo cuando escucho a alguien hablando mal de Plotier, le pueden faltar muchas cosas, como a Neuquén también y al resto de la Argentina y de los países. Pero usted dígale, no le hables mal de mi tierra. ¿Cómo le va a decir al que escucha hablando mal de Plotier? Y si usted dice, pero yo vivo acá, no, pero no te consideras de Plotier. Alguien que habla mal de la tierra es alguien que mal dice. Y cuando son hijos de Dios con entendimiento, aún es mayor. Por eso Dios le enseñó a sus discípulos. Cuando dijeron, mirá, maldijiste la higuera y se secó. Sí, pero ustedes no maldigan. Cuiden ese poder. Porque todo lo que ustedes dicen después se efectúa. No, que Plotier y esto, aquello, y que la delincuencia, y más vale, seguí estableciéndolo, y los brujos, dale, aliviame el trabajo. Dale, aliviame, decreta vos, ¿para qué me voy a poner yo en la noche si vos estás decretando todos los días? Y que mi familia me va a ir mal, y que las cosas me van a ir mal, y que todo lo que tengo se rompe, y que esto es lo peor, ¿no? Acalla tu voz. No te preocupes, porque Dios me hablaba y me decía esto. No importa, muchos dirán, pero de esta familia salió ese terrible hombre de Dios, porque claro, cuando ya lo vean, se van a poner de tu lado. Pero antes te estuvieron criticando. De esta familia, mirá, pero si eso era re terrible. Si eso era, mirá, aquello, no importa. A Jesús todo el ministerio le dijeron, pero si vos sos carpintero, como le decía a los jóvenes ayer, a muchos le decían, si yo tengo el juego de living que me hiciste Jesús, ¿qué te hace el Mesías? Muchos le dirían, porque le decían en la misma sinagoga, la maestra lee, si a la hermana de este lo conocemos, a la madre de este lo conocemos, el hermano está acá, el padre era carpintero, ¿qué se la viene a dar de Mesías? ¿Pero por qué? Porque estaban cegados, porque estaban envidiosos, porque estaban celosos. Mucha gente la envidia, los celos, los ciega y le cierra el ámbito espiritual. Y luego está como ese valle de hueso seco, muerto en lo espiritual, pero queriendo manifestarlo en lo natural. Y te quiere arrastrar y te quiere manipular. No permitas que hablen mal de tu familia. No te permitas hablar mal de tu esposo o de tu esposa. No te permitas hablar mal de, es que pastor, las cosas no están buenas. Comenzá a declarar. Yo el día miércoles le decía que levanten un altar en la familia y que Dios le había dado la orden de profetizar. Profetizar. ¿Y qué profetizo, pastor? No profetice, mi hijo va a ser un burro. No, capaz que es un burro hoy en día, pero va a ser el mejor estudiante, va a ser el mejor médico si está en medicina, el mejor abogado, el mejor arquitecto, va a ser el arquitecto más exitoso de esta zona. Pastor, pero estamos en Plotier. Rompe la medida que Satanás ha puesto sobre esta ciudad. Rompe la medida que Satanás ha puesto sobre tu familia. No te acomodes a la cultura de Plotier. Acomódate a lo que Dios ha dicho de Plotier. Son dos cosas totalmente distintas. No te acomodes a lo que la gente dice, que hasta dónde podés alcanzar, hasta dónde podés llegar, sino que acomódate a lo que Dios ya ha hablado. Jesús jamás se dejó etiquetar por las personas. Hombres de Dios, Samuel jamás se dejó etiquetar por las personas. La gente que no se dejó influenciar porque lo que las personas decían, fueron la gente que cumplieron su propósito. Ahora, miren, qué bueno esto. Dice que los padres, el ángel se le aparece a la mujer, le da toda esta buena noticia, desaparece el ángel. La mujer va a hablar con el esposo y dice, un ángel se me apareció, un hombre de Dios, la verdad que no sé, no me dijo ni el nombre, no sé quién es, pero de la emoción que tenía, de que iba a tener un hijo, no le pregunté, simplemente me dijo esto, y el esposo dice, pero no le preguntaste quién era. El ángel le dijo, bueno, si se te vuelve a aparecer avísame. Y qué interesante es todo lo del hombre, porque le dijo que cuando se te aparezca de nuevo para creerte, cuando se te aparezca de nuevo para preguntarle si es verdad lo que él habló. Si no sabe qué dijo el hombre, la segunda vez pídele a Dios que se te aparezca y que nos instruya cómo cuidar a este niño. ¡Guau! No dudó de la palabra de la mujer, no dudó de la palabra del ángel. ¿Cuántas veces, en cierta manera, fuiste y le contaste a la persona incorrecta y abriste tu corazón? ¿Sabes que Dios dijo que va a hacer esto conmigo? ¿Sabes que Dios dijo? ¿Seguro? ¿Con vos? ¿Con tu familia? ¿De dónde vas a sacarlo? Y te empezó a poner, ¿y dónde vas a sacar los recursos? ¿Y cómo vas a hacer si ahora estamos en pandemia? ¿Y cómo? Y te empezó a llenar más de preguntas y te mató el sueño. Te mató el hijo, te mató la palabra de Dios. Manoa recibe la palabra de Dios a través de su mujer, se la cree. Y le dice, vamos a orar entonces para que aparezca una segunda vez el ángel y nos indique cómo criar a este hijo.
Eso está muy bueno. Significa, yo le creo, pero también sé que es algo tan especial que vamos a necesitar que Dios nos guíe en este proyecto para no echarlo a perder. Era lo que le decía Manoah. Y por causa de eso, se le aparece una segunda vez el ángel. Se le aparece nuevamente a la mujer corre a buscar a su marido y los dos se unen allí y hablan con el ángel. Y el ángel le comienza a confirmar la palabra, pero Manoah le dice, sí, yo sé, yo creo la palabra. Es más, le levantó un altar a Dios. Qué loco, otra vez habla de altares. Le levantó un altar a Dios, pero también le dijo, instrúyeme cómo cuidar a este niño. Ahora, ese niño nació, ese niño creció, ese niño se hizo fuerte, ese niño comenzó a manifestar mientras se mantuvo alineado a lo que los padres le habían enseñado, por causa de que los padres lo habían instruido en lo que Dios le había dicho. Comenzó a matar a los filisteos, comenzó a traer libertad a su pueblo, pero llegó en un momento que se comenzó a mezclar. Y ahí está un problema, diga conmigo, el problema está en cuando nos comenzamos a mezclar. Porque cuando nos comenzamos a mezclar, comenzamos a perder la esencia de lo que éramos en Dios. Mire, si yo agarro este vaso de agua que me han traído, usted lo puede ver transparente, porque el vaso también es transparente, me dirá. Pero el agua no tiene color, es transparente. Pero si yo agarro a esta agua y le echo un sobrecito de jugo, ¿ya se transformó en qué? En jugo. Aunque algunos han reaguado los jugos, son reagarrados, ¿no? Pero se transforma en otra cosa, deja de ser agua, pastor, pero sí hay un componente de agua, pero ya hay un componente de otra cosa. Cuando nosotros, eso especial que está manifestando a Dios, cuando nosotros, eso especial que hemos cuidado tanto, comienza a producir, siempre va a venir alguien que querrá meter la contaminación, que querrá mezclarse con lo que Dios ha hablado contigo, que querrá asociarse porque te ve que te está yendo bien, que querrá en cierta manera venir, pero no con buenas intenciones, sino para en cierta manera terminar de cegar lo que vos estabas haciendo, terminar de arruinar lo bien que te estaba yendo, terminar en cierta manera de matar tus sueños. Uno, en cierta manera, cuando le está yendo bien y alguien te pide consejo, podés darle un consejo, pero no lo mezcles en tus asuntos. No le descubra lo íntimo de tu corazón. No le digas en cierta manera, mirá, vení, yo voy a hacerlo por vos, sino que enséñale para que él también pueda ir por lo suyo. Pero resguarda lo que Dios te ha dado. Resguarda tu matrimonio. Resguarda tus hijos. Resguarda tu fe en Dios. Resguarda lo que se te ha enseñado. Resguarda los cimientos, los fundamentos que te han colocado. Porque si no, tarde o temprano te terminarás adulterando. Terminarás mezclándote. Terminarás confundido. Y saben que Sansón tiene el final que tiene de muerte por causa de mezclarse con los filisteos. Él tenía una función. Él tenía un propósito en la tierra y que era así de disfrutar de todo lo que Dios le había dado, pero era de transformarse en un juez, en un gobernante de Israel. Era el encargado de llevar la libertad del pueblo de Israel de manos de los filisteos. ¿Y qué hizo este hombre? En un momento se comenzó a desviar, en un momento dijo, ya soy tan grande que en cierta manera puedo dejar los fundamentos que mi padre me han dado, en cierta manera ya me sé manejar solo, en cierta manera ya tengo la fuerza, lo que he conseguido es por mi propia fuerza. Y se puso con una mujer Dalila, se hizo concubinato, se unió en matrimonio con alguien que estaba en cierta manera apartado del pueblo de Dios. Hizo alianza con alguien que ya estaba fuera del diseño de Dios. Y eso también es lo que hoy te quiero hablar y eso es lo que te quiero transmitir de parte de Dios. Dios está haciendo un trabajo donde está volviendo a vivificarte. Dios te está volviendo a transformar de ese valle de hueso seco en guerreros armados y preparados, llenos del Espíritu Santo. Pero te dice, no te olvides del lugar, de la función por la cual yo te envié a la tierra. No comiences a mezclarte con gente que solamente va a hacer apagar la llama de fuego que yo he puesto en ti. No te mezcles con gente que lo único que quiere hacer es apagar tu propósito por envidia, por celo, porque dice que de tu familia nada bueno puede salir. Hay mucha gente que dice que de tu familia nada bueno puede salir. Pero Dios te está diciendo, tranquilo, mientras vos te mantengas, yo traeré salvación a través de tu familia. Mientras otros dicen, esto no sirve para nada, en cierta manera, yo le demostraré y quitaré la afrenta, la vergüenza, la culpa que muchos te han echado.
y haré que a través tuyo llegue la solución a una ciudad, a una provincia o a un país. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la palabra de Dios, como le decía recién, dice que Sansón, ya terminando su vida, se casa con esta Dalila. Esta Dalila no tenía interés en Sansón, simplemente tenía interés en el famoso de esa época, en el fuerte, en el gladiador. ¿Por qué no tenía interés en Sansón y por qué no la amaba? Porque a la primera que le ofrecieron plata para descubrir el secreto de Sansón, esta se transformó en su peor enemigo. Y yo te quiero hablar de esto, de que muchas veces te aliaste con gente, muchas veces te asociaste a gente, le contaste tus proyectos, le contaste tus palabras, lo que Dios había hablado acerca de tu vida, y por un tiempo funcionó, pero luego se transformó en tu enemigo. Cuidado con esas personas que no están con cobertura. Cuidado con esas personas que caminan sin paternidad. Cuidado con esas personas que el único interés que tienen es en adulterarte los cimientos que te han puesto. ¿Sabe por qué? Porque tarde o temprano terminarás como ella. ¿Y saben qué? Luego que hacen caer a Sansón, Dalila, en cierta manera, recibe el pago y se comienza a burlar junto con los enemigos de Sansón. Este era el que nos mataba. Este era el que, en cierta manera, Dios decía que iba a liberarnos, que iba a liberar a Israel de nuestra mano. Este era, y le hacían escarnio y armaron una fiesta y se burlaban y lo tenían allí como el payaso. ¿Saben por qué? Porque Sansón descubrió su corazón. Dice la palabra en Jueces 16, algo muy interesante. Y cuidado con esto. Vamos a leer desde el versículo 15. Dice, y ella, Dalila, y ella le dijo, ¿cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Eso es, digo conmigo, manipulación. Eso es Jezabel para los que han pasado por la escuela. Pero fíjense cómo empezó a entrar sutil. Cómo esta mujer que Sansón consideraba su esposa, cómo esta mujer a lo que Sansón le contaba lo más íntimo, alguien que a él se había asociado, pero algo que nunca entendió Sansón, que no era del pueblo de Dios, no era la escogida de Dios para él, comenzó a manipularlo y le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y ojo con esto, porque Dios me decía, esto es el ataque satánico que están viniendo sobre las familias. Porque están escuchando que en cierta manera en el ámbito espiritual están comenzando a hacer ruido de vuelta. En el ámbito espiritual se están volviendo a levantar como guerreros. En el ámbito espiritual donde muchos lo creían destruido, otra vez Dios los está estableciendo y lo está afirmando. Entonces van a venir ahora, no con un ataque directo, van a venir por lo más íntimo, van a venir sutilmente, van a decir, pero ¿y cómo que vos me hablás y no me querés? ¿Por qué no me contás lo que te están enseñando? ¿Por qué no me contás lo que Dios dijo acerca de tu familia? ¿Por qué no me contás cómo le vas a hacer al proyecto? ¿Cómo vas a empezar la empresa? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a hacer aquello? Y va a querer venir a sacar tu secreto. Va a querer venir, mire qué interesante esto. Satanás vino a atacar a Sansón, no en la debilidad, sino que Satanás quería descubrir el punto más fuerte para que cayera directamente Sansón. Entonces muchas veces en este tiempo uno está resguardando porque todos tenemos áreas débiles y bueno, y la estamos reforzando y estamos cuidando, pero no descuide las áreas fuertes. Tal vez muchos dicen, yo en mi matrimonio estoy re bien, yo en mi matrimonio estamos re fortalecidos. Cuidado, Satanás va a ir por tu matrimonio. Pero yo estoy tratando, sí, atendé las áreas débiles, fortalecelas, pero tené cuidado, no descuides aquellas áreas que vos crees que están fuertes. Porque Satanás dice que a través de Dalila comenzó y le dijo, descúbreme cuál es tu fortaleza. Descúbreme en qué se basa, en que nadie te puede vencer. Descúbreme en qué se basa, en que a donde otros están llorando, vos estás teniendo victoria. Donde otros están arrodillados, vos estás de pie. Donde otros están abandonando, vos estás intentando. Donde otros en cierta manera han sido confundidos, vos tenés la claridad para seguir caminando. Y Satanás viene y le dice, ¿cómo dices que yo te amo? Capaz qué personas van a venir y cómo me dice, me consideras tu amigo y no me contás nada. ¿Cómo me consideras tu novio, tu novia, tu esposo? ¿Cómo me considerás o cómo en cierta algo va a venir que va a querer enlazarte en esos niveles de manipulación? Y dice,
Versículo 16. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, el alma de Sansón fue reducido a mortal angustia. Mire, fue tal la manipulación que le hacía sentir culpable a Sansón, esa mujer, de no revelarle cuál era el pacto que tenía con Dios. Hay gente que va a presionarte cada día. Hay situaciones que te van a presionar cada día. Los gobernantes, los fariseos presionaban a Jesús para descubrir cuál era la fuente de su poder. Jesús no entraba en eso. Jesús en cierta manera manifestaba, seguía llevando el reino, seguía haciendo el trabajo que el Padre le había mandado. Muchos van a venir con esto para en cierta manera querer meterte presión hasta que le digas, sí, ¿sabes qué? Dios me dijo esta palabra. Y cuando vos le descubras la palabra, lo siguiente que va a suceder es que esa palabra va a morir. Es que ese pacto se va a quebrar. Es que vas a romper la relación con Dios. Entonces Sansón le dice, le descubrió pues todo su corazón. Y eso es un peligro, hermano. Jamás le descubra a una persona todo su corazón. Usted no tiene obligación de andar dando cuentas que Dios le ha hablado a usted. Una cosa es hablar y predicar de Dios. Una cosa es llevar a otras personas a los pies de Cristo. Pero hay cosas que son íntimas entre usted y Dios. Mire, aquellos que estamos en matrimonio, no, lo normal o lo ideal no es andar contando las intimidades, cosa que me cuenta mi señora. Yo no voy a estar yéndole al hermano Luis, ¿sabe qué? La pastora me contó esto, aquello. No, porque son cosas íntimas. O cosas que yo le cuento a mi esposa, no va a ir mi esposa y decirle a la hermana Yoli, lo agarré yo porque estaban ahí. Pero se entiende, hay cosas de una relación que quedan en la relación y que son íntimas de un matrimonio. Y Dios ejemplifica muchas veces la relación con Él como un matrimonio. En otro pasaje dice, no echéis vuestras perlas a los cerdos porque la van a pisotear. Suena feo, pero a veces te dicen, hay gente con la que no te conviene hablar. Hay gente a la que no tenés que estar dándole cuenta. Mira, ¿cuánto le ha pasado? No sé si es el único, que a veces viene gente y te pide cuenta de cosas que no le interesan. Que viene y quiere que le explique cómo estás haciendo o por qué estás haciendo tal cosa. ¿Y a vos qué te interesa? Usted dígale, ¿usted qué importa? No, pastor, es que fui educado. Ojo con eso, sí, contéstele educadamente. Pero educadamente dígale, hágale entender esto. A vos no te importa. Usted dígale como quiera, pero que esa persona entienda que a él no le importa. Porque va a venir y te va a juzgar por el matrimonio. Te va a venir y te va a juzgar por tus hijos. Te va a venir y te va a hacer esto y aquello. ¿Saben qué? Hay muchas personas que dicen, yo no sé, como ya llevan 25 años de casado, y en cierta manera le doy consejo, pero no le hablo la intimidad. Una cosa es dar consejo para que esa gente tenga éxito, para que esa gente logre también un matrimonio consolidado, para que esas personas también en cierta manera puedan disfrutar. Pero otra cosa es andar abriéndole lo íntimo. Y Dios en esta mañana nos enseña a través de Sansón que muchos van a venir a juzgar, que muchos dirán que nada bueno va a salir de ti, que muchos van a decir que nada bueno va a salir de Plotier. Y muchos vienen y nos piden cuenta qué estamos haciendo como iglesia sobre Plotier, o por qué lo estamos haciendo, por qué intercedemos de tal manera, que eso no es el Señor. ¿Y a ellos qué le importa? ¿No? Que los apóstoles, ¿por qué oran así? ¿Por qué no? Que esa forma no es de orar. Y nosotros le decimos, ¿y a ustedes qué le importan? ¿Saben por qué? Porque los frutos van a hablar por vos. Porque los resultados van a hablar por vos. La mamá de Sansón, yo pienso que después iba sacando pecho por la vida, ¿no? Aquellos que se le burlaban, no tenés hijos, mirá, uno solo y es más el doble que el Willy. Pues Sansón era así, ¿no? Uno solo, pero bueno, dijo la madre de Sansón. Y tal vez no vas a tener, muchos te vendrán a poner, mirá todos los resultados que yo tuve, pero vas a vender, mirá, yo tuve uno solo, pero cambió la realidad de un país. Yo tuve uno solo, pero alimenté a mi familia. Yo tuve uno solo, pero vale por 10.000. Sansón dice que agarraba él solo, salía a pelear con una quijada, después de comerse ahí el animal y disfrutar, guardaba la quijada, y con eso solo salía y se mataba a 1.000 filisteos, a tal punto que lo tenían que parar al loco porque al que se le acercaba lo mataba. Se metía tanto en la lucha. Y yo creo que ahí me imagino a la mamá de Sansón. Y Manoa también, el padre ahí. Dale, metete, decime algo ahora. Llamo a mi hijo. Y a veces nos ponemos a dar explicaciones y abrimos nuestro corazón. Cuidado con quién le abrís tu corazón. Porque todo el que te viene y te quiere que le abras el corazón, no viene con buena intención. Hay gente que sí, hay gente que no. Vos sabrás distinguirla.
Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque yo soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto realmente su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él sí ahora ha descubierto su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo su dinero en mano. Miren, sé que somos hijos de Dios, pero le vuelvo a decir como pastor, todo lo que brilla no es oro. A veces, como hijos de Dios, queremos que todos sean buenas personas, pero hay malas personas. Pastor, ¿cómo está enseñando eso? Le enseño, porque te podés encontrar capaz que mañana con una Dalila, con un Dalilo, o algo se te puede presentar como esa Dalila que va a robar el pacto. ¿Sabe qué hizo Dalila? Robarle el pacto. Dijo: ¿saben qué? ¿En qué consiste la fuerza? Que yo soy nazareo. ¿Y qué era? Que yo estoy apartado para Dios. Le contó lo más íntimo. Dice: desde el vientre de mi madre yo fui apartado para Dios. Y si me cortaran el pelo, yo perdí la fuerza. Y el tema no era el pelo. El tema que el pelo representaba un pacto. Y cuando él se dejó, o en realidad a él le cortaron el pelo por haber descubierto su intimidad, su secreto, ya no hubo pacto. Entonces ya no hubo Dios. Ya no hubo fuerza, porque la fuerza venía del Espíritu de Dios. Y Sansón terminó como cualquier persona común y corriente. Él dijo: si alguien me corta el pelo, yo vendré a ser igual que cualquier hombre. Yo primeramente quiero que te pongas de pie. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.